Francesc Miralles, motivador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. A ver, hoy siempre te saludo. ¿Qué tal, amigo? Además es que hoy creo que vienes con un libro, como habitualmente cada semana, pero con un libro de un amigo común, ¿no? De Rafa Santandreu. Sí, un amigo del programa y de la SER en general, sí. Rafael Santandreu, que en cuestión de 3 días va a publicar un libro que se llama No hagas montañas de granos de arena, algo así, y que es un título que de hecho en el libro ya se explica, que está inspirado en un clásico de Estados Unidos que estuvo 100 semanas en la lista del New York Times, que se publicó nada menos que en 1997. Y era de un psicólogo y columnista de diferentes periódicos muy conocido, un médico joven llamado Richard Carlson, que su libro se llamaba Don't Sweat the Small Stuff, o sea, no sudes cosas pequeñas, que viene a significar eso, ¿no? Es el mismo sentido de la frase hecha de hacer montañas de los granos de arena, ¿no? Que aquí en español ese libro del 97 se llamó No te ahogues en un vaso de agua. Ya, también tiene el mismo significado. Oye, ¿por qué tenemos esa tendencia a hacer montañas de arena de cosas así insignificantes, sin importancia? Mira, pues, querido Roberto, hay una razón que es puramente evolutiva, porque preocuparnos por todo, ¿no? Por todo lo que podría suceder, por todo lo que puede ir mal, por todo lo que se puede torcer, es lo que nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Y por lo tanto, consideramos que la preocupación y el proyectar escenarios es algo útil para la vida y lo seguimos haciendo. Eso es uno de los motivos. Ya. Es decir, que tenemos como la necesidad atávica de sentir que estamos en guardia, ¿no? Sí, permanentemente. De anticiparnos y de plantear distintos escenarios para pensar, bueno, a ver qué haré si esto sucede, y si ahora viene una tormenta, y si luego me quedo sin dinero, y si luego pasa esto. Estar preparados, ¿no? Tenemos la obsesión de estar preparados. Oye, pero eso no lleva a ninguna parte, ¿no? No, pero aquí también hay que entender cómo funciona la mente, porque el segundo motivo por el que hacemos montañas de arena de cosas sin importancia es porque una gran parte de nuestros pensamientos no son productivos. Y de hecho en psicología lo llaman rumiar. Ya, como las vacas, ¿no? Pero lo que pasa es que en lugar de con el alimento hacemos como un bolo de nuestros pensamientos así circulares, obsesivos, que también forman parte entonces de nuestra evolución. Así como las vacas van rumiando a la hierba y la paja, pues nosotros nos podemos quedar enganchados a pensamientos que de hecho no son ni realistas, sino que proyectan posibilidades, escenarios, situaciones, y lo malo no es que podemos proyectar eso, sino que eso se repite una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces es como una especie de carrusel donde van pasando ideas viejas que no sirven para nada. Oye, porque es cierto que el ser humano es adicto al control, a la predicción, a tenerlo todo previsto por sí, ¿no? O sea, la pandemia, más allá de todas las muertes que causó, resquebrajó lo que es algo muy esencial en el ser humano, que es la necesidad de control y predicción. A nosotros nos gusta saber qué es lo que haremos mañana, y qué es lo que haremos de aquí a un mes, y qué es lo que haremos de aquí 6. Con lo cual, cuando no tenemos el control y no podemos predecir lo que sucederá, nos sentimos que pisamos en arenas movedizas, y eso es lo que hace que nos entren estas pájaras mentales. Y cuando hablamos de nosotros, ¿estamos hablando del ser humano en general o de los seres humanos que estamos por aquí, por esta parte del mundo occidental? Quiero decir que a lo mejor nuestro índice grado de prioridades sobre las cosas que de verdad son urgentes a atender, a lo mejor es muy diferente, ¿no? Sí, aquí hay algo muy claro, y es que cuando estás en supervivencia, cuando vives en una parte del mundo en la que hay guerra, en la que hay una gran dificultad para obtener agua, para obtener alimento, para obtener medicinas, muchos de estos problemas desaparecen, porque entonces te focalizas en aquello que es indispensable para sobrevivir. En Occidente, o al menos en lo que sería la gente que tiene esta parte baja de la pirámide de Maslow ya cubierta, pues se crean otros problemas, se inventan otros problemas, y de hecho el amigo Alex Rovira comenta que hay problemas de la gente que son auténticos artículos de lujo. El hecho de crearnos incluso problemas que en realidad no tenemos, eso de hacer montañas de granos de arena, en eso hay parte de la necesidad que tenemos de que se apiade el prójimo de nosotros, es decir, que ay, pobrecito, pobre de mí, ¿no?
Sí, porque una cosa es creer que tienes problemas y otra es contarlos, comunicarlos, compartirnos. Porque ahí ya viene esta forma de atraer la atención que se llama pobre de mí, que aplica a mucha gente que quiere ser escuchada, que quiere ocupar el centro de atención, aunque sea en ese papel de víctima, ¿no? Por lo tanto, muchas veces los problemas se cuentan para intentar despertar la compasión o la atención de los demás. Oye, eso cuando a lo mejor tú sí que estás metido ahí en el túnel, cegado, con un problema que en realidad no es tanto, y entonces alguien desde fuera lo ve muy fácil, dice, hombre, no hagas una montaña de un grano de arena, pero él lo ve, pero tú no, ¿no? Quiero decir que uno no es consciente de que en realidad eso es una minucia, que es un grano de arena. Exacto, y por eso son tan útiles los amigos que te pueden dar una visión adecuada y decir, oye, ¿no te das cuenta que eso que te está preocupando ahora o esto que te está alterando de esta manera no tiene la importancia que tú le ves? Entonces, ese papel lo puede hacer un terapeuta, lo puede hacer una pareja, lo puede hacer un amigo, ¿no? Pero el problema es cuando la persona está convencida de que ese grano de arena es enorme, ¿no? Como el hombre menguante luchando contra cosas que son pequeñas pero que para él son muy grandes. Y en el libro de Rafa hay un ejemplo al principio de todo que a mí me pareció muy interesante para entender la relatividad de las cosas. ¿Cuál es? ¿no? ¿Cuál es? Y es un ejemplo que no es de él, sino que él nos lo comparte, que es de la astrofísica, de hecho, que nos plantea una pregunta y dice, ¿por qué el Sol se ve mucho más grande al atardecer que cuando está arriba en el cielo? Entonces, nos pone esta pregunta y uno piensa, bueno, a ver, ¿qué será? Quizás cuando está en el cielo está arriba de todo, está más lejos, y cuando está al atardecer estamos más cerca. Pues no, está igual de lejos. Pero ¿qué sucede? Que cuando el Sol está, por ejemplo, al mediodía, no podemos compararlo con ningún otro objeto. Claro, y no por lo tenemos tanto ninguna nos parece referencia, pequeño. ¿no? No tenemos ninguna Exacto, referencia. no hay referencia. Pero cuando está abajo, ya como tocando la tierra, lo podemos comparar con los árboles, con las casas, con elementos que tenemos, y entonces nos parece enorme. Pero el tamaño es exactamente igual. Pues lo mismo sucede con los problemas y las preocupaciones. Según con qué los comparamos o con qué puntos de referencia tenemos, nos parecen enormes o nos pueden parecer pequeños. Oye, esto sí que lo había oído porque aquí en este espacio todavía lo recuperamos de vez en cuando, pero hace años cuando hacíamos lo de las preguntas y respuestas, es decir, que llaman los oyentes, que no saben muy bien a dónde acudir para que les solucione alguna duda de observación así cotidiana, y claro, por la hora a la que nos encontramos, alguien hizo la misma pregunta, prácticamente lo que nos has dicho tú sobre la relatividad, por qué vemos el Sol tan grande en ocasiones, cuando al atardecer, en la caída del día, lo hizo igual, hizo la misma pregunta pero sobre la Luna. Y es verdad que yo me había fijado, sobre todo cuando hay luna llena, fíjate, yo recuerdo, tengo muy presente una luna enorme, anaranjada, saliendo del programa, yendo hacia el Valle, saliendo por la Meridiana, para entendernos, que había caído la luna como a la altura de los edificios de Torre Baró. Y claro, parecía que la luna iba a caerse, pero una luna enorme sobre la ciudad. Y era por eso, ¿no? Porque entonces tenemos la referencia de los edificios y eso nos da la verdadera dimensión de cómo es la luna. Hombre, y Rafael Santandreu, nadie mejor que él para ayudarnos a relativizar todo esto, ¿no? Porque forma parte un poco de la filosofía de este amigo psicólogo. Seguro que nos da claves entonces también para no hacer montañas de granos de arena. Nos da 3 claves para no hacer montañas de granos de arena. A ver. La primera es darnos cuenta de que las cosas nos afectan y que generan emociones negativas, pero que eso tiene su origen en un diálogo interno. ¿Y eso qué es? Pues es el parloteo que tenemos dentro de nosotros, donde hay hipótesis, hay análisis, hay teorías, hay predicciones, etcétera. Entonces, en el momento en que nos damos cuenta en el que esas montañas no son reales, sino que las estamos fabricando con nuestro discurso, con nuestras palabras, con nuestras conclusiones, ahí es donde podemos deshacerlas. Claro, imagino que Rafael Santandreu también abundará en su mensaje habitual de, a ver, cuidado, espera, frénate, que a lo mejor estás llorando por algo que has perdido, pero que no era importante, no tan importante, ni siquiera importante, para ti, como tú pensabas, ¿no? Pensar que aquello que has perdido o que podrías perder, porque también uno puede ponerse muy mal pensando en la posibilidad de que algo se pierda, y que todos estos disgustos y malestares que suelen tener que ver con pérdida, con peligro de pérdida, con inseguridad, muchas veces se refieren a cosas que no necesitamos, ¿no? Por ejemplo, cuando somos muy jóvenes
nos afecta mucho que un amigo se aleje, que deje de contestar un WhatsApp, que deje de estar presente, que prefiera a otros, pero luego cuando esa persona no está, al cabo de un tiempo, te das cuenta de que tampoco la necesitabas. Sino que era un anclaje como gratuito. Y lo mismo sucede con las parejas que se llevan mal, que necesitan mucho esfuerzo para ir cada uno por su lado y luego descubren lo bien que están y casi se sienten culpables de sentirse también, ¿no? Pues lo que nos dice el amigo Santandreu es que muchas cosas que tememos perder o que podríamos perder, en realidad, si se van es porque no las necesitamos con nosotros. O sea, que la clave sobre todo, y volvemos un poquito a lo de la dimensión del sol o la luna, la clave está en relativizarlo todo, ¿no? Exacto. Y esa sería la tercera clave. Al relativizar, podemos comparar esa adversidad con otras peores que hemos sufrido en el pasado, que podríamos sufrir, que es lo que en inglés se llama siempre worst case escenario, dibujar el peor escenario posible. Entonces, este ejercicio de relativización es una herramienta pues que siempre funciona, pero hay que tomarse la molestia de hacer el ejercicio mental, ¿no? Pues, por ejemplo, si a ti te preocupa un dolor que tienes en la pierna y que no sabes de dónde viene, dices, uy, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que me corten la pierna, ¿no? Bueno. ¿Y qué pasaría si vivo con una sola pierna? Pues bueno, también los piratas vivían con una sola pierna y funcionaban. Entonces, el relativizar es pensar, decir, bueno, ¿qué es lo peorísimo que puede suceder? Entonces, cualquier cosa que caiga por debajo de este umbral ya nos parecerá está bien. Oye, yo no sé si a ti te pasa también con Rafael Santandreu, yo a veces hablando con él, haciendo de abogado del diablo, esta manía suya, yo así se lo achaco, esa manía suya de decir, bueno, al final nada tiene importancia, tú con que comas, con que tengas un poco de pan y agua y tal, y no te hace falta ni ropa ni nada. Llega a un límite a veces en el que dices, bueno, esto se parece un poquito a lo de la resignación cristiana, ¿no? No pasa nada, mientras sigamos respirando. A veces se pasa a varios pueblos y, por ejemplo, claro, él siempre pone el ejemplo de la mosca, y dice, mira, hay moscas que viven 24 horas solo y luego revientan y bien felices que son. Porque no son conscientes horas. Las moscas tampoco, ¿no? Exacto. Ya. Bueno, es una buena discusión, ¿eh? Discusión, sin llegar a mayores, sin llegar a debate siquiera, sino es una muy buena charla que tenemos pendiente para una madrugada de estas con Rafael Santandreu, que publica Hacer montañas de los granos de arena, libro del que hemos hablado ya con Francesc Miralles, nuestro motivador. Francesc, que vaya muy bien este miércoles, que vaya bien el día y la semana. Igualmente, muy feliz día.